esa imagen de barca que estábamos hablando con un último touch y ahí me planto. A partir de ahí, si queréis, podemos abrir un coloquio, un debate, hacer los minutos que nos quedan, charlar un poquito de esto, ¿no? de la historia, de la necesidad de las facultades que nos enseñan, de la gente que no sabe de dónde venimos. Y claro, si no sabes el camino que has recorrido, pues difícilmente te costará plantarte y mirar hacia el futuro y ver qué camino tienes que seguir, ¿no? En los 90 nos encontramos con todas la publicidad, campañas tipo españolas, con mitos como Rom, Viajes, Concurso, con FAD, con Barcelona 92, evidentemente lo encontramos, el spot de 180 minutos que mejor nos ha vendido como país, ¿no? Es decir, era nuestra presentación oficial para dejar atrás tópicos típicos como era la paella, el toro y la folclórica, ¿no? En fin, ahí hay una serie de iconos que evidentemente todos los reconocéis, ¿no? En el 90 llegan las televisiones privadas. Hablaba antes de Mediaplanning, ¿os acordáis? En el año 78, cuando hablaba de cómo había empezado a morir, la decadencia de las tarifas. Aquí es cuando se confirma definitivamente con la llegada de las cadenas privadas que las tarifas ya no tienen sentido. Papel mojado, las ofertas por bloques, incluso los medios eran directos a los anunciantes con esas ofertas, y gracias a la tecnología, porque para la tecnología que se hace accesible a todo el mundo, incluso le ofrecen la producción. Con lo cual ese intrusismo que siempre hemos tenido desde los orígenes de la publicidad, se añade otro más, en este caso, que son los propios medios que, a lo mejor no a gran escala, que también los hay, pero a pequeña escala, pues es muy típico pues, el llegar con la revistita como esto y te fabricaba el anuncio, ¿no? Las agencias ahogadas, absolutamente ahogadas, como hemos hablado, solamente le quedaban las ideas, de medios, pues las que habían tenido sus centrales por perfecto, las que las mantenían, pero estaban realmente ahogadas económicamente, se agarraban a cualquier cosa e inflaban los presupuestos de producción. Esto ha sido uno de los grandes daños que también ha hecho de cara al anuncio, de cómo se han inflado los presupuestos. Hablo siempre de generalidades, en general, de producción, por la manera de cogerlo, pero de una forma alucinante, ¿no? Alucinante. La crisis del 93 nos plantea por primera vez una crisis en el sector que nunca antes se había conocido. En el 73 tuvimos la de la crisis del petróleo, pero era una crisis bien global, pero al cambiar nosotros de Estado, de la dictadura a la democracia, pues aquello se hizo de una forma diferente, porque para la producción era totalmente nueva muchas cosas, ¿no? En este caso ya no había cosas tan nuevas y esa crisis pues, provocó lo que hoy estamos viviendo, que ocurrió en la época, se congelaron sueldos, hubo bajada, hubo despidos, cierres, cerraron muchísimas agencias y provocó algo que, como decía antes, pues no habíamos visto. Antes. A pesar de ello, en el año 92, un año antes, organizamos el congreso de la IAA. En Barcelona era la primera vez que organizábamos el congreso de la asociación más importante a nivel mundial de la publicidad. Lo organizamos. En este caso, nuevamente, Jordi Garriga está en la cabecera para esa organización. Y en el 93, ojo, a nosotros nos llegó un poquito la crisis a destiempo. Por detrás de lo que está pasando en los países, porque estamos en una burbuja del 92, con la Expo, con la Olimpiada, por lo cual nos enteramos. En el momento que cierra la Expo, Madrid Cultural, que fue de los tres el último que cerró en fechas, ahí es cuando realmente notamos la crisis. A pesar de ello, organizamos esto por primera vez en la historia. España se sitúa al mismo nivel en premios en Cannes con Estados Unidos e Inglaterra, con anuncios truchos, pero anuncios como este.
Rubber cement by talons for sticking and correcting. Un anuncio que nunca se emitió, pero oye, ganamos el Grand Prix. La segunda vez que eso ocurrirá, ¿no? Hablaba antes del mayor spot que habíamos lanzado en la historia de nuestra publicidad, por llamar spot, porque en realidad era una campaña, era un spot lo que hicimos en aquel año 2022 para presentarnos como marca país. Ahora que tanto hablamos de marca país, de cómo la movemos, España a partir de este día pues cambió, ¿no? De cara al resto de los países. La marca ya es el principal patrimonio para los anunciantes. Aquello del producto racional, la ventaja competitiva, que todavía sigue funcionando, es decir, que esto no es una cosa que se pase de blanco a negro sin pasar por los grises, ¿no? En este caso, pues, hay de todo, pero esas marcas, pues, ya empiezan a considerarlo como patrimonio. Y bueno, estas son las marcas de cabecera que ya saben los casos que están haciendo, algunas incluso no hacen publicidad y se mantienen ahí como el buque insignia de una nueva forma de comunicar que ya se gestionó en estos años y que hoy en día es el día a día, ¿no? El cliente ya tiene alternativas, aquello de la supremacía de las marcas que estamos viendo y se encuentra con cosas como las marcas blancas, hoy que son marcas, pero las marcas blancas que les permiten pues acercarse a productos a precio más bajo, se reducen los presupuestos. Eso le hizo inicialmente bastante daño, todavía lo siguen haciendo, pero inicialmente justo cuando están subiendo la imagen de marca a las empresas aparece un producto que coarta esa historia global de un traje, un fotógrafo, que bueno, pues una pena se intentan manejar esas marcas, empezaron como marcas blancas, o realmente son marcas que ya mismas se publicitan, con lo cual compite perfectamente cualquiera de esos productos con cualquiera de las marcas líderes en cualquier categoría de proceso. A finales de los 90, el frenesí por las agencias locales es absoluto. Quedan muy pocas empresas en España que sean 100% nacionales de primer nivel, ¿no? Aquí tenéis Equipo 3, acabó Fabio también, Ricardo Pérez, Nicole también, Lorente vendió al final a ABA, han ido cayendo y surgen nuevas empresas como la Remo, como el STPF, como el sindicato, que tienen un nuevo planteamiento, que algunas venderán también, es decir, con más o menos independencia, el STPF por pertenecer al grupo, a WPP, y bueno, forman parte de esa red y le dan acceso a algunas cosas, pero también tienen esa presión financiera de la que yo creo igual que Javier, muy acertadamente, pues a veces se interesa muy bien, ¿no? La tecnología empieza a marcar la actividad publicitaria, eso está clarísimo, lo hemos visto ya en los 80, móvil, internet. Aquí no voy a extender más porque lo va a explicar perfectamente Agustín después. Vivimos aún así una crisis, como la crisis de la .com a finales del 2000, donde se vende muchísimo humo, donde las agencias participan de ello, porque vienen a anunciar que sin pantalón corto, ya no son las palabras joven, con pantalones cortos, con bermudas, con zapatillas de la playa, y manejan millones de dólares y quieren darse a conocer muy rápido, muy rápido. Entonces esas agencias que están empezando a gestionar la imagen de marca, pues prescinden de ello, porque ven que son muchísima pasta, y dicen, bueno, pues vamos a dejar la imagen de marca, que es la que permite el recorrido, y vamos a venderlo también. Bueno, por la ley de nacionalidad de los pues, fue el batacazo, la situación, sobre todo televisión, y los mitos, ellos que van copiando, ellos que no dejan posibilidad a la innovación, de hecho, gracias a la tecnología y a que se pueda acceder a una financiación que permita acceder a esa tecnología, pero a la tecnología, pues poco a poco cada vez prácticamente es imposible lograr lo que se diferencie, ¿no? Y eso lo hace sobre todo los mitos, solamente dejan una posibilidad que aquí sí que tenemos que la función y la marca, de una vez por todas, vayan juntas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Yo creo que el ejemplo más claro que tenemos en España No es lo mismo caminar por la arena que caminar por la arena. No es lo mismo. No es lo mismo correr que correr. No es lo mismo correr que correr. No es
ya muy tecnológico, muy novedoso. Es decir, entonces yo lo que hago es pasarle el puente a Agustín, que lo recogerá el relevo dentro de un ratito, después de comer, y aquí se acaba pues quizás la historia más reciente, ¿no? Avanzar más allá, pues como digo, a mí particularmente ya no me emociona. Esta es la historia de la Y para entender eso, pues hay que acercarse a la historia de la publicidad, ¿no? Y con esto, pues, podemos abrir el debate, ¿no? Yo creo que el dedo en la llaga lo ha puesto Félix cuando ha comentado que es sorprendente que las facultades, es donde se forma la gente, ¿no? Hay muchos profesionales que desconocen esta historia, ¿no? Pero las facultades, que son las nuevas generaciones, que se van a entrar en un mercado absolutamente nuevo, incluso para los que estamos trabajando en ello, y que no tengan una base del camino recorrido. Un ejemplo que siempre pongo, ahora que hablamos de las agencias de medios, ¿no? Que son las que tienen el poder. En cierto sentido es como una pescadilla que se va, es como una vuelta a los orígenes. Si os dais cuenta, parece que se va a originar la publicidad en esas agencias de medios cuando la publicidad se originó en una agencia de medios, ¿no? ¿Cómo va a entender un chaval de hoy en día cómo ha llegado a esto en una agencia de medios sin saber lo que pasó? En el año 71 lo hemos visto con MMLD, ¿no? Cuando decide pues, no gestionar medios, en este caso la compra de medios, sino la adquisición. Y aparece media planning, ¿no? O el poder que en cierto sentido, no el poder, en realidad que es la función que tiene que haber tenido siempre del anunciante, ¿no? De gestionar esa comunicación que antes la tenía la agencia de publicidad, porque el anunciante lo sabía, y que poco a poco pues, la marca pues, ha ido recogiendo ese relevo. Una marca, un anunciante que ahora tampoco se quiere llamar anunciante, y se quiere llamar de otras maneras, y queremos que siempre es mucho más sencillo, ¿no? Nos esforzamos constantemente en querer denominar a cosas que ya existen, ¿no? como una forma de autojustificación para renovar una profesión que lleva ya unos 150 años, aunque nadie se crea que lleva tanto tiempo, o algunos que creen que lleva muchísimo más, ¿no? Dicho esto, pues si queréis podemos abrir coloquio, preguntas, dudas, no sé, reflexiones en alto o silencios, o lo que queráis, pero de verdad, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No hay muchas oportunidades para hablar de este país después de la publicidad. Las facultades, que son las primeras obligadas en querer hacerlo, pues no lo hacen por activa y por pasiva. Yo lo vivo a diario, con mi web, con la colección. Es decir, a mí cuando ahora los publicitarios empiezan a donar, ya se están dando cuenta que tienen que mantener el archivo, empiezan a donar mi material. La primera alternativa que se plantea es una universidad, y yo tengo desagradables experiencias con universidades que no quieren el material. Terra, la Universidad de Málaga, la Universidad de Navarra, la Complutense, muchísimas universidades que no le prestan la más mínima atención. No, pero no solamente el tema de formación, sino el tema de salvaguardar el patrimonio. O sea, yo detengo la universidad pública, pero critico la gestión de la administración pública. Y reconozco que para cualquier gestión, y yo soy amante de por qué hacemos la exposición, por qué hacemos eso, son mil problemas. O sea, que en una parte pero es un tema de voluntad, es decir, pero por otra parte, a lo mejor no está con la persona adecuada, porque
no, es verdad, porque es verdad que hay cosas que es difícil. Bueno, en todas las universidades, con las que toco, no digo con las personas. No, o sea, yo de verdad que sí que pienso que a veces nos encontramos, por ejemplo, para exponer los trabajos de los alumnos en el campus. Pues nosotros tenemos un campus enorme, pues es muy difícil y yo me siento absolutamente impotente para que los alumnos puedan mostrar sus trabajos. Fíjate, o visionar las performances que hacen. Y es agotador, porque ya llega un momento que dices, llevo 2 meses de plagiamiento, vale, a mí se me ha ganado la administración pública, o sea, que sí que comparto eso, pero... Complicado, yo tengo un ejemplo Pero quizás es imposible, ¿no? es el más doloroso que tengo. Cuando la Thomson se cambió de la Pires a... Bueno, Ahí estaba yo. ahí estaba. Pues muchísimo de ese material, hemeroteca, audiovisual, todo lo de investigación de González Lobo, de María Ángeles, y estaban aquellos, no sé si eran telcopia o fotocopia, unos archivadores azules con la ficha de los soportes, con fotogramas. Todo ese material, pues en la nueva oficina no se podía tener, era mucho, ¿no? Y la Universidad de Málaga se interesó por ello y se llevó a la Universidad de Málaga. Y yo, eso fue hace como 10, 12 años, por ahí. Y yo el año pasado me cogí un avión para ver esa forma, ¿no? Me reuní con el decano de allí. Se habrá perdido como un 60% porque estaba en servicios operativos. Ya sabéis lo que es servicios operativos, es la antesala al contenedor, donde va la mesa que cojeas, el 486, que ya no sirve ni para encenderlo. Y nada, me reúno con el decano, me enseña lo que hay, se ha perdido mucho material visual, se lo han comido la rata y la humedad, y aquello no está todavía archivado. Para eso no hace falta contratar a una licenciada en biblioteconomía, eso simplemente se le da un par de pautas a 2 alumnos cada trimestre y en 3 meses está eso archivado. ¿Qué ocurre? Al no estar archivado, vosotros los profesores no podéis identificar porque se hace en el sitio. Y eso es lo que pasa. Y eso yo lo vivo a diario. Yo el año pasado recibí más de 1 tonelada de material en Palma Mallorca en donaciones. El grueso de mi colección es adquirido, pero ya el año pasado se empiezan a plantar. Hay cosas tan alucinantes, ¿no? Como, no sé, entrevistas. Un señor que ha hecho muchas entrevistas en este país, el que más entrevistas ha hecho publicitarias en los últimos 40 años, grabadas en cassettes, ¿no? Y se lo ha ido a una universidad con relación ideológica y la universidad no la ha querido. Estamos hablando del nodo de la publicidad. Claro, tener en esas cassettes la voz de Agustín Medina o de Luis Massat o de Flores que están vivos, pues tiene mérito porque están vivos, puedes acceder a ellos, ¿no? Pero es que en esas voces están gente como, no sé, García Ruesca, los hermanos Jordán, Juan Pavía. No existe un documento igual, no existe. Y la universidad no lo quería, le dijo, ¿para qué quiero yo eso? Yo me cogí 2 aviones, me fui a Madrid, lo recogí, y están las cassettes que están pendientes de digitalizar, ¿no? 585 cassettes con la voz de todos los publicitarios más relevantes de este país de los últimos 40 años. Es decir, así con Bellaterra ha pasado lo mismo, es decir, con donaciones a la biblioteca llevan 4 años ahí. Yo creo que esto ya no roza un tema económico. Es un tema de sensibilidad de economía. Y de economía, es decir, se pueden hacer, porque medios cuando se quiere hay. Yo lo veo, es decir, un proyecto que es una absoluta locura, es decir, se financia con un montón de... la historia de la publicidad, que si no se dedicaban 150 años nadie a esto, si aquí no hay dinero. Y lo hemos mostrado cuando nació la crisis, y se está aguantando, pero porque hay una pasión absolutamente enfermiza detrás, y porque hay algunos que también colaboran a que continúe, ¿no? Pero es dramático, que quizás el momento más dramático, quizás no, esto es convencido, el momento más dramático de la comunicación en este país, la comunicación en general, publicidad en concreto, como digo, nada tiene que ver con la económica, sino de crisis de los cimientos, de la profesión en sí, ¿no? Que ahora es cuando hay que pararse y mirar atrás y decir, oye, ¿cómo hemos llegado a esto? Que no se pueda, es decir, no sé, entiendo que es doloroso para las marcas, ¿no? Ahora las marcas, algunas porque como no tienen recursos económicos tienen que recurrir a la nostalgia, ¿no? Y tienen que hacer el remasterizado de cosas antiguas, pero cuando miran para atrás tampoco tienen ese material, ¿no? Y también es doloroso que ese material o ese patrimonio histórico lo dejan anuncios, como si los anuncios fueran la publicidad. El anuncio es el final de un camino. Es el final de un camino. Pero antes de la publicidad hay material interesantísimo de libros, de revistas técnicas de publicidad, de documentos, de cómo se ha gestionado esa campaña. Eso es lo valioso. Reducirlo todo a un reel, antes era un Matic, luego un Betacam, luego VHS, ahora es un CD, ahora ya está metido en una web de 4 spots. La historia de una marca se puede resumir en 4 spots. Es dramático. En fin, perdón, me lanzo. Claro, pero es que yo creo que estamos, o sea, vamos a contextualizar, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero contextualicemos en 4 o 5 cosas.
Lo primero, una sociedad puramente utilitarista, individualista y utilitarista, lo que sirve sirve y lo que no. Entonces, le pasa la historia de la publicidad y le pasa la historia de muchas cosas. En el estudio de las facultades nos cargamos las historias, me da igual, en nuestro caso, la historia de la publicidad o de la comunicación, pero en otros, pues la historia de la medicina, la historia de... Yo creo que vamos cargando esa referencia. Lo segundo, si te vas fijando, quizás no lo conozco mucho, pero bueno, si te estás fijando en la mayor parte de los estudios que hay en los universitarios, también, al final tenemos ahora la y la gente que va a tener que hablar al compañero y el ir a los amigos, y el montar esa cámara y hacer el deporte, eso ya como no sé yo, pero yo creo que hay que aprender los fundamentos y los cimientos de una profesión para luego poder llegar a los... Es compatible, es perfectamente compatible. Si Claro que usted sí. lleva las dos cosas, una no puede quitar. Las dos son importantísimas. Y lo tercero es que, y yo te agradezco esto porque es verdad que la tentación de hacer la historia es fácil, es cogerte 4 anuncios y poner los anuncios de los 70, los anuncios de los 80, y en cambio aquí vas viendo una visión mucho más Nosotros habéis visto que conjugada y mucho es, más... que es práctico, que es palpable todo lo que he contado, que no se ha quedado. Además, Claro, no, o sea... que se han visto los pasos, que no ha sido una cosa que. A mí solamente me falta una cosa que no sé si, o sea, no sé si es pregunta, sugerencia, es crítica constructiva en todo caso. Y es, bueno, y todo el movimiento crítico de la publicidad que hay en paralelo a, ahora se le puede llamar la contrapublicidad quizás, pero imagino que en los años 60 había también mucho, finales de los 60 había mucha contestación. Faltaría, por eso, porque yo creo que también es bueno para aprender una cosa, aprender de la crítica a. Y todos los males que ha hecho la publicidad, ¿no? Es decir, esa sobresaturación, porque ya la saturación es sobresaturación de los medios en la que hemos participado todos. O la mala producción, o sea, he puesto anuncios muy bonitos y muy bien hechos y que Bueno, todo, mala producción. pero hay anuncios muy malos. A ver, perfecto, evidentemente no existe todo. La mayoría. Igual que tampoco podemos echarle ahora las culpas. No, es que son las televisiones, es que es Telecinco en el Teatrillo, ¿no? Yo creo que te puedes plantar, ¿no? En según qué casos. Y no participar en toda esta historia. Pero bueno, eso del chivo expiatorio, como decía antes, lo hemos tenido siempre. Y parte de eso era la publicidad. Al principio, cuando no estaba tecnificada y jugábamos con la improvisación, ¿no? con lo inventado, cuando no había una base científica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Luego, cuando ya tenemos esa base, porque hemos abusado de ella, ¿no? Y sobre todo porque no se ha ido mirando al consumidor, y de eso va a hablar Agustín, ¿no? Es decir, que se ha hecho todo, aunque decíamos que el consumidor era el rey, el cliente era el rey. Habré visto yo presentaciones de agencia de PowerPoint con el cliente es el rey, eso ha sido mentira. Eso ha sido mentira. Nunca ha sido el cliente el rey. Ahora empieza a plantearse cosas y a hacer cosas interesantes, ¿no? Entonces eso ha provocado, porque siempre había habido una pequeña corriente. Ojo, yo creo que la publicidad ha hecho infinitamente más cosas buenas que malas. Este país lo ha movido, lo hablamos antes del consumo, lo que pasa es que siempre tenemos los extremos, los comportamientos, ¿no? Pero ha avanzado gracias a que somos un país consumista, ¿no? Consumidor. No hemos tenido la mesura, ¿no? Y la publicidad contribuye a ello. Hablaba del Hidden Persuader, del Vance Packard, ¿no? Que fue el principio. Toscani nos puso de vuelta y media. De los de vuelta y media, Naomi Klein, luego hubo el otro, el de Francia, hasta el 16,90 o 19,90. Es decir, pero somos nosotros la propia contradicción. Lo tuvimos el año pasado, hace 2 años, con el Sin Publicidad de Televisión Española, y al mismo tiempo hacíamos un programa revival de la publicidad. Es decir, ¿cómo hacíamos eso? Y además un programa en el que teníamos una censura, Agustín y yo estábamos allí, brutal, yo creo que casi franquista, en la que no podías decir ninguna marca, todo se pasaba unos filtros legales brutales. Que no dura mucho, ¿no? Que no ha durado mucho el programa. No sé, quiero decir que no ha funcionado, no ha sido muy aceptado por la... Se hicieron 13 capítulos. Y luego ya no, y luego se acabó. Los 13 capítulos. Pero por lo que dice él, porque está muy filtrado. No era por eso. Y tampoco la publicidad ha salido nunca a explicar. Sí, que me parece poco, pero no. Nunca, porque creemos aquí que a mí siempre he ensalzado lo que hace autocontrol, las campañas que hace para explicar lo que cuenta. Por lo menos lo explica. Con todas las tortas que nos están dando, pero tortas por todos los lados, porque hemos vuelto a tener los cuernos, la barba, la cola y el olor a azufre. Hemos vuelto a eso. Que todavía no hayamos sabido explicar, ¿no? Que la profesión, si la profesión, y aquí hablo ya en plata, la profesión la única jodida vez que se ha unido fue el año pasado para hacer una campaña del pepino.
La única vez en toda la historia. Pepino contra Alemania. La única vez. Creo que no lo merecemos esto como profesión, porque estamos en una profesión magnífica, en un oficio magnífico, ¿no? Y grandioso. Pero no lo cuidamos, no lo cuidamos. Yo al final de la charla siempre digo lo mismo. Tenemos exactamente lo que nos merecemos. Exactamente, no me acuerdo. Permíteme que intervenga. Yo provengo de un mundo de colegio, que nacemos como evolución de los antiguos gremios. Vuestra actividad es mucho más reciente, bueno, igual de antigua, pero quizás más reciente. Me parece increíble, lo hemos estado hablando en el café. Más preocupada por lo que está pasando. Que tampoco ha logrado mucho, porque Televisión Española lo intentaron y no salió adelante. Igual que tampoco hay creativos que logren mucho, igual que la sociedad española no ve bien ahora mismo, ni en Europa, al publicitario. Si es que es un problema ya muy, muy grande, lo que dices tú, y eso no sé si mirando la historia va a ayudar, o mirando al futuro, que tampoco sabemos ni a dónde va todo este futuro. Es decir, que la cosa está muy complicada ahora mismo, eso es la realidad, hay que reconocerlo. O no, venga. Lleva más tiempo para... No, a ver, no flagelemos demasiado. El látigo. Normal. Yo creo que hay que ser, vamos a ver, hay que ser críticos, pero con vistas a sacar algo positivo, ¿no? O sea, yo creo que el problema nuestro, y cuando digo nuestro, es aquí, la profesión, el país, la industria y tal, es que todos somos preocupados, todos estamos preocupados y tenemos 6 millones de parados. Yo lo que digo es que es muy fácil pasar de preocupados a ocuparse y pasar de estar parado a pasar a estar haciéndolo. Y el ejemplo de Sergio, de verdad, y lo digo yo para que no lo diga él, es un tío que se ocupa, que no se preocupa, no vale, no, es que aquí, no, es que no tenemos, no sé. Coño, pues cógete y poniendo tu dinero y tu tiempo, haz las cosas y ya está, se ocupa. Y encima, podría ser parado, pero no, pone su esfuerzo para hacer estas cosas. Lo lamentable de todo esto es que los demás que estamos alrededor, desde las asociaciones, desde las universidades, desde las marcas, desde las agencias, pues seguimos preocupados y seguimos parados. Es decir, nadie, casi en general, apoya este tipo de cosas. Es absolutamente lamentable. Yo que conozco un poquitín el trabajo que hace Sergio y que estaba metido en grandes marcas, tengo que decir con bastante criterio y conocimiento que Sergio se conoce la historia de muchas marcas mejor que las marcas, pero mucho mejor. Y sabiéndolo las marcas que lo saben, no son capaces de decirle, Sergio, cógeme la historia de la marca, empaquétamela y dámela para que se la dé al brand manager. Y luego tenemos hordas de brand managers que no tienen ni pajolera idea de la historia de su marca. A mí me han contado, un brand manager me ha contado la historia de Aquarius, cuando volví la tercera vez a Coca-Cola, y yo decía, pues, chaval, lo que me estás contando, pues si esto lo hice yo en el año 91. Lo estás inventando, es mentira, esto no es así. Claro, y ya también he visto a mucho pues, director, jefe de publicidad o persona del departamento de publicidad de marcas importantes darle una lección de publicidad a Tony Segarra porque no sabían al tío que tenía delante. Es que hay que joderse, pero ese es el país que tenemos. O sea, es un problema de competitividad de nuevo. O sea, al final estamos hablando de que tenemos que formar profesionales y estamos todos preocupados y luego hay muy poquita gente ocupada, muy poquita gente. Entonces, las asociaciones, lo mismo. Puedo presumir también decir que he estado presidente de 2 asociaciones, de autocontrol y de anunciantes. Pues tendrían que estar también empujando estas cosas, aparte del pepino, que me parece fenomenal. Pepino. El pepino que empuja estas cosas que yo creo que van y no se hace tampoco. Y estamos hablando de cosas que dices, no, es que esto es un esfuerzo terrible, el esfuerzo ya lo ha hecho. El material está, la gente generosamente me consta que lo dona, pero es que luego cuesta dinero. Pues dices, pero es que a una empresa normal de 30 millones de las grandes, de 30 millones de presupuesto de publicidad al año de euros, es que no se rascan 3.000 euros para tener su historia de la publicidad. Es que no le ven valor. No tiene a mí eso me parece alucinante. Me parece alucinante que no tengan esa sensibilidad. Estoy preocupadísima, no sé qué, con los presupuestos, con las rentas, pero no son capaces. Es decir, te gastas 1 millón de euros en la producción de una película y no pasa nada, materialmente, y luego te pones a hacer un producto que te cuesta 1 millón de euros y te sale 1 millón de euros. Pues es que no se rascan 3.000 euros para tener su historia de la publicidad. A mí eso me parece alucinante. Me parece alucinante que no tengan esa sensibilidad.
y 3 millones en su emisión, pero no es capaz de gastarte 3.000 en recopilar el estudio de tu marca. Cuando hay alguien que lo está haciendo, porque si me dijeras, no, es que no hay nadie que lo hace. No, hay un señor que lo hace. Y pasa lo mismo en las universidades, que dicen, no, es que no hay nadie que se lo sepa. Sí, hay un señor que se lo sabe. Entonces, por eso vuelvo al principio, que somos un país de preocupados y de parados. Lo único que hay que hacer es ocuparse, que se puede, y de aprovechar gente que no está parada y que se pone a hacer cosas. Así que... Pero bueno, por eso digo que nos justificamos lo justito y luego, joder, me parece positivo el hecho de que la gente como Sergio, como Agustín, contándonos cosas aquí, pero es un esfuerzo que es que luego, pues mira, estamos lo que estamos. Yo lo que decía Julio, que se sorprendía, solo 20 personas. Sí. Y Agustín me consuela a mí, ¿no? Porque yo me preocupaba y Agustín me consuela y dice, pero sé lo que somos así. A mí Agustín me cuenta de cuando va a dar conferencias en Latinoamérica. Mucho más. Y me parece una absoluta Yo quimera. creo que es una cuestión de mentalidad. Yo acabo de llegar de la República Dominicana ayer y de Chile hace un mes en una universidad de Chile van 500 personas. Una cosa de estas, ¿eh? Tienes 500 tíos ahí interesadísimos en lo de aquí. Bueno, si es gratis viene menos gente. O sea, si es gratis van 10 o 12, porque siendo pagando parece como que hay que tener un poquito. Pero yo creo que tú decías antes una cosa interesante cuando estábamos en la recreación, lo del derecho romano para los abogados, ¿no? O sea, que nadie que estudie derecho que pues piensa que tiene que dejar de estudiar el derecho romano, porque si no conoces el derecho romano, ¿cómo coño vas a aplicar el derecho? Es un poco lo mismo, o sea, y si no, con la profesión esta no hay conciencia ni en el anunciante ni en las agencias de que tienes que saber de dónde viene esto, por qué se producen los cambios, ¿no? La gente piensa que ahora la gente con internet se piensa que todo está inventado desde que aparece internet, y, pero es que esto es una consecuencia de lo otro, o sea, es decir, si no sería internet como es si no hubiera antes otro proceso, ¿no? Y lo mismo pasa en la policía, y eso no, aquí no ves a nadie que tenga la mínima preocupación por ese tema. Ha habido un momento, yo tengo que decir a favor de la profesión, quizá en algún momento, yo tuve la suerte, que yo empecé en Macanismo a trabajar, y estuve 13 años en Macan. Tuve la suerte de tener un jefe que se llamaba Charlie Bukakov, un ruso armenio, un tío genial, creativo, espectacular. En la época en que además en España, cuando decía antes Sergio que estaba empezando esa vuelta de las multinacionales, Macan llegó aquí en el 63, Thomson en el 64, General Rubicon en el 65, o sea, los 60 realmente fueron los años en que se profesionaliza esta profesión. Yo hablo del año 70, con Charlie Bukakov, los creativos, que yo era un chaval entonces, estaba empezando como redactor, los creativos de la agencia nos llevaba el sábado, que no teníamos trabajo, íbamos a la agencia a hablar de filosofía creativa, o sea, hablábamos de Rodney Kirkwood, de la USP, que ya estaba muerta en el 70. Yo escribí un artículo en el 80, que decía, la USP está en ese libro, me parece que tenéis por ahí, la USP está muerta o algo así, ¿no? Y todavía hoy día las empresas, ya no digo las agencias, por supuesto, las empresas de primer nivel de este país, y yo ahora que estoy quizá un poco en el otro lado, que estoy a veces resonando con una empresa, están todavía en la USP, o sea, están todavía en un rollo que no acaban de entender qué ha pasado. Es que esto se murió en la mayoría de los sitios hace muchos años, ¿no? Entonces estamos en otro rollo. Bueno, pues en esa agencia, como digo, nos habían imbuido la preocupación de que había que estar enterados de lo que hacía Rodney Kirkwood en Londres, que era una revolución en aquel momento filosóficamente hablando. Eso yo no lo he vuelto a ver jamás. O sea, era una época en la que tenía un... También había dinero, también hay que decirlo, ¿no? Cuando hay dinero, la gente hacía, a las agencias se hacían training, se llevaba a la gente a Estados Unidos, no sé qué tal. Hoy día esto se acabó, hoy día todo está en manos de mucho junior y todo pues lo más rápido posible. Eso también influye mucho, porque la cosa no funciona. Yo tuve la suerte o la desgracia, a propósito de lo que comentas, de vivir la decadencia de Thomson. Estuve en Arapiles y cuando eran 4 o 5 plantas, parece que eran, y cómo se fue reduciendo hasta que nos tuvimos que ir a Pedro Valdivia y nos pusiéramos con Thomson era el número 1 en este país en esos momentos. Y ahí yo creo que la clave es un poco eso. Thomson era una escuela, era un oficio, era la leche. Los directores de arte, los de producción, cualquier persona se tomaba la profesión como un oficio. O sea, era María José
José González. Hablas de Thomson y yo hablo de Vale, Macan. claro. Yo trabajé en Vintas también 2 años y Vintas era, para la gente de marketing, que era el consumo, era, vamos, el sumo, o sea, para aprender realmente estrategia de marketing había que estar en Vintas. Eran tíos enamorados de la profesión, o sea, a mí me lo metieron de gusano dentro porque era eso, lo vivían el día a día, o sea, con Xavi Montero, David García, todos los directores creativos eran apasionados. Y cuando de Unas lecciones. 5 plantas nos fuimos a 1 o a 2 en Pedro de Valdivia y toda esta gente se fue, es que cambió la profesión, cambió la agencia. Yo recuerdo lo que estuve explicando todo, la mudanza, los contenedores que había abajo, se miraba todo. Yo recuerdo salir a las 12 de la noche y currar Con el coche abierto metiendo todo cosas. lo que estaba haciendo. Películas deluxe de Todos los reels de 35 Todos los milímetros, reels. todos a la basura. Eso pasa con agencias, con Todo. universidades. Yo he comprado en eBay un león de Cannes, 3 Efis, uno de oro, uno de plata, todos son de fuera, un Efi de oro, uno de plata, uno de bronce, un león de Cannes. Además fue un león de bronce que ganó Euro RSCG en el año 99 para la campaña de Negros, la oficina de París, y 2 Clio. Uno de ellos de Macan, que ganó el 64 para Coca-Cola, en eBay. ¿Y qué precio promedio tenían? Ridículo, muchísimo menos que la... Me parece que lo más caro que he pagado fue por el león. Por eso, este de ¿cuánto? Cannes, 300, casi 400 euros. ¿Vale? Además fue mi regalo de Reyes. Con Está bien. No me puedo gastar tanto, tírate. Mi Reyes de aquí a 5 años. Pero es muy doloroso. Un trofeo de eso puede tener una historia personal detrás y nunca sabes por qué se vende. Pero cuando has comprado 5 trofeos por lo que cualquier publicitario de este país se dejaba cortar un dedo. Y es que creo que hubo un punto de inflexión ahí, porque se perdió la sensibilidad. Ahí se perdió la El sumo, a ver, esto tiene su lado bueno y su lado malo. Como sabéis, el león de Grand Prix de Pipín está en Mallorca. Es decir, toda esta movida que organicé en Navidades, cuando salió el trofeo de subasta de contrapunto, yo llamé muchas puertas para que viniera. Mucha gente de la que hay aquí participó. Pero hubo puertas que llamé que se han forrado de pasta, pero de pasta, que los he visto con los Jaguar y las supercasas, que no dieron ni 30 miserables euros. Muchas puertas, ¿eh? Muchas puertas. Yo pedía como mínimo 30 euros para aportar, además 30 euros de una cosa que no iba a ir para mí. El trofeo sí, pero el dinero recaudado iba para una asociación de discapacitados cerebrales, ¿no? Es que era una cosa... Esta profesión tiene su lado, su yin y su yang, por hacerlo más trascendental, ¿no? Y tampoco es tan malo, porque tenemos cosas magníficas, tenemos agencias hoy en día magníficas, anunciantes magníficos, profesionales, pero estamos en un punto de utilitarismo, como decía Carlos también, y de sacar las castañas al fuego, tremendamente peligroso, porque una vez que acabe esta crisis económica nos habremos acostumbrado, habremos sentado por jurisprudencia en la forma de hacer. Y es ahora cuando hay que hacer estas cosas, que están calientes, como digo yo, que las generaciones que construyeron esto todavía lo tenemos aquí, podemos hablar con ellos. Cuando esta gente ya no esté, los chavales que estaban en las 2 plantas que quedaron ya de la web, entonces que ahora son los de la agencia más emergente, las digitales, ¿qué van a hacer si no lo hacen ahora? Si no lo hacen ahora, ¿qué van a hacer? Julio Javier. Sí, bueno, como ya estamos escuchando, tengo una pregunta. ¿Por qué? Yo es que hablando con gente de la agencia, porque estamos en un sector que se basa mucho en lo efímero. Es decir, hay una intensidad enorme en una campaña, una inversión enorme, una dedicación enorme. Se acaba la campaña, es efímero. Lo que decíamos, la materia ya no sirve, los ya no sirven. Bueno, a mí me llega a pedir campañas que hemos adaptado, que la producción costaba 1 millón de euros, por ejemplo, y no existía el máster. Pero esto no años después. Y por otra parte estamos en un sector muy fragmentado. Yo soy anunciante, yo soy agencia, yo soy productora y somos como mundos separados, como grupúsculos. O incluso una agencia entre la otra. Entre los 2 equipos creativos, bueno, claro, o sea, en definitiva, un sentido de pertenencia a la profesión, quizá, y ahora, quizá después de toda esta vorágine que tú estabas hablando, en esta desaceleración, a lo mejor se genera un sentido de pertenencia a un sector que hasta ahora yo creo que casi no existe. Y eso parte un poco de esa falta de amor por conservar. Por ejemplo, ahora estamos colaborando en los últimos 4 años con la Asociación Española de Anunciantes como productora, y el problema es que cuando nos están dando los Danone, los másteres, nos dan un material, como comentabas tú, ínfimo. O sea, creo que dicen que la digitalización nos va a ayudar. Y productoras, por ejemplo, como la mía, que estamos haciendo un esfuerzo por intentar recoger ese material y que tenga una calidad a la hora incluso de proyectarse. También es verdad que a lo mejor los anunciantes, las agencias han estado muy separadas de lo que son los medios técnicos, que han pertenecido a las productoras. Y
Y los medios técnicos son importantes para conservar bien, para tener este concepto de permanencia. Y por último, no quiero ocupar más, también... Sí, no, que te iba a decir un inciso. Sí, este programa que te decía Sergio, que donde yo estuve asesorando a los guionistas de Televisión Española para la serie, he visto 30.000 películas. Contrataron a dos asesores, que era por una parte yo y por otra parte el catedrático Raúl González. Raúl es un hombre que tiene, yo digamos, tengo una visión de memoria publicitaria desde los 70 para acá más, con los tapas anteriores, y Raúl ha trabajado mucho en la época anterior, o sea, desde 56, que aparece televisión, hasta ahí, nos vimos 30.000 años. Ese material, de hecho, sale. Ese material, dices, bueno, ¿de dónde sale? Porque, claro, era un programa que hacía Televisión Española, para la Televisión Española, denos el material. No, Televisión Española no tiene su material, o sea, las películas del año 56 las proporcionaba Raúl, de su propia, que Raúl, como Sergio, tiene un archivo, digamos, histórico, y películas donde no existen en ninguna parte. Las ha recopilado él, pues vete a saber dónde, ¿no? A mí me pasó que me llamó la Filmoteca Nacional para que les echara una mano en la parte que tienen de publicidad, para digitalizar. Si ya la Filmoteca Nacional llama un majareta de la isla de las ensaimadas, muy mal va esto, ¿eh? Muy mal. Y solo un comentario más, quizás, por los comentarios estaban en Estados Unidos. Creo que quizá los países sajones, quizá por su mentalidad luterana o protestante, o porque llevan unos años por delante, tienen una afición a la conservación, o porque, por ejemplo, como en Estados Unidos no tiene historia. Es decir, ha comprado la historia porque no la tiene. Aquí la tenemos tanto que a lo mejor no la valoramos. O sea, el simple hecho de tener, que se salían de las iglesias, los objetos religiosos, cuando fui yo por primera vez a Estados Unidos y vi cómo tenían en un museo objetos y cómo en las granjas tenían los antiques, que le llaman, que tú ibas mirando un cuerno de Daniel Boone hace 10 años en la antigüedad. O sea, yo creo que también... Pero Inglaterra no tiene también. Inglaterra es el mayor centro de documentación publicitaria del mundo. Está en Londres. Tiene, entras en la web, Haddats, creo que se llama. Es decir, tú miras su presupuesto, supera las 600.000 libras al año. ¿Y tú sabes quién pone esta placa? Las principales marcas del país, las principales agencias del país. Y no pestañeas. España también tiene un tema generacional. Es decir, nosotros nos hemos tirado casi 50 años de parón con la guerra civil y luego con la posguerra donde difícilmente se podía anunciar. Eso es lo que hace un lastre para la profesión que luego tuvo que correr muchísimo. Tanto Julián Bravo lo dice, porque España tuvo que correr tanto para actualizarse que no le ha dado tiempo para mirar para atrás. Puede ser eso, ¿no? Pero es que esa gente que se curró eso, sobre todo en las últimas décadas, todavía lo tenemos aquí. Cuando todo eso no se haga, que es ahora cuando hay que hacerlo, cuando ya todas esas generaciones ya no estén, ¿qué va a pasar más adelante? Estados Unidos está repleto de museos. Dentro en Japón tienes el Museo de la Publicidad. En Francia, el que hay en París, depende del Louvre. Aquí en España no hay nada. No hay nada. Por eso Estados Unidos y Inglaterra son los líderes. Aquí nos dejamos pero esto es una raíz lo que está haciendo. Antes comentaba Agustín, cuando él establecía el premio del Sol, era como muy incipiente y nadie lo veía. Yo creo que tus iniciativas en particular, realmente esto va a florecer rápidamente. El otro día estuve hablando precisamente del tema de Coca-Cola, ya me dijeron que hay un museo de Coca-Cola en Atlanta, estupenda. O sea, eso es decir, esto es el principio de algo que yo creo que es una curva de reconocimiento del sector, de que no es algo efímero, de que es algo permanente, que es algo muy útil. Pero sobre todo el material, porque eso es producto publicitario. Es el anuncio. Eso es fácil de localizar. Pedir material de la profesión. Es decir, por ejemplo, yo solo de libros antiguos de publicidad, mi fondo supera lo que tiene la Biblioteca Nacional, la Complutense y la Biblioteca de Cataluña juntas. Te voy a asegurar que me conozco los fondos de todas esas bibliotecas. De revistas técnicas de publicidad, lo que yo tengo para la biblioteca supera cualquier universidad del planeta. Y me las conozco, ¿eh? Todo el mundo habla de Printer Sync, la primera revista de publicidad de la historia. Yo tengo cabeceras, dos cabeceras anteriores a eso. Documentos de publicidad, Julián Bravo, bueno, ahí lo conocen, Agustín, Moisés, Juan Almeida. En mi archivo hay más de 4.000 documentos de las primeras agencias de publicidad del planeta. Estoy hablando de mitad del siglo XIX a día de hoy. Ese material, si no lo guardas, solo conservas, eso desaparece. Cartas, documentos, cartas de Bruce Barton, fundador de BBDO, los fondos de lo que se salvó de la Vuelta de Tours después de la Universidad de Málaga está en mi casa, ¿no? Pero no hay nada, no hay un centro donde se conserve el material de la profesión, porque el anuncio, insisto, está siempre el cartel, el packaging, los esposos están colgados en YouTube. Eso es producto publicitario, puedes encontrar algo. Pero hay el material previo, lo interesante. Ese material que es el material para investigar.
para investigar, para los profesores, porque tú con los anuncios solamente puedes hacer un análisis sociológico, pero no un análisis de la profesión, o difícilmente lo puedes hacer. Ese material no existe. Bueno, sí, si te coges a la vida te las Mallorca. Javier y comemos, ¿no? Yo solo quería comentar dos incisos, ¿no? El tema, sí que existe gente que se preocupa por esto. Yo formo parte de la Junta del CDC, si conocéis el Club Creativo, yo soy miembro de la Junta, y sí que se hacen cosas, pero en cualquier caso, en las reuniones del CDC, que nos cuesta horrores hacerlas, porque siempre estamos con el mismo día de trabajo, aunque viajando, aún así, nos damos cuenta que este año ha habido un descenso de la gente que estaba dentro, que se ha salido, y cuesta 200 euros. Y es algo sin ánimo de lucro, por ejemplo, esto ha pasado, ¿no? Éramos 2.000 y ahora hay 900. ¿Cómo es posible que los propios publicistas haya gente que se haya salido? A mí me alucina. Segunda cosa que quería comentar. El tema de los archivos, yo no sé si lo saben, y por los que nos dedicamos a esto, yo a mis creativos les digo, ¿qué cojones hacéis? Perdón que hable así. Hacéis con los archivos que no los guardáis. O sea, es el alma de una agencia. La comunicación que hacéis es el alma. El momento que se pierda esto y un cliente te lo pida, hemos cagado. Perdemos los clientes y perdemos todo. Pero fundamentalmente perdemos nuestro alma. Es el proceso creativo que hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo perdemos esto? Porque yo que hablar de voy a hacer la campaña no sé qué X, la empresa X, si no sabes lo que ha hecho el cliente antes, ¿cómo narices vas a saber lo que va a hacer después? O sea, que es un proceso de un poco de inmersión dentro de todo esto, ¿no? Yo creo que eso es un error brutal y que no exista. Yo me acuerdo que archivábamos cosas, y después de hace 10 años, ¿dónde está? El reel de la bobina de la basura. ¿Cómo es posible que pase esto? Cuando el cliente te hubiera matado por no tenerlo en ese momento. Y yo todavía no lo acabo de entender. No acabo de entender. Solo quería comentar. Lo del Club de Creativos, quería comentarte un poco. Yo fui presidente de la Asociación de Directores Creativos que se formó en España en el año 80, 81, la primera. En esa asociación era súper elitista porque se dijo que solamente quería entrar gente de primer nivel. Estaba Lorente, estaba Casadevall, estaba Loba, Ramón Bilbao, Pedro Sempere, que era entonces el director creativo de la República, Miguel Ángel Furones. Éramos un grupo como de 20, pero era la gente que controlaba el país, o sea, es decir, a nivel creativo éramos las 20 personas que podían hacer algo en este país. Y yo fui presidente de la asociación, o sea, desde el principio. O sea, que he vivido de cerca el otro día de tener las cartas, a mí me parece. ¿No? Sí, yo tengo el acta fundacional. Y todas las cartas que nos enviábamos unos a otros para las primeras reuniones, porque la primera reunión fue en mi casa, o sea, es decir, que vino la gente de Barcelona, en bloque y tal. Bueno, ese club de creativos, porque lo había en todo el mundo, había en Estados Unidos, había tal, ¿por qué no se hace esto aquí? Pagamos nuestras cuotas, la gente pagaba las cuotas y todo, no era un tema de... O sea, no, querías participar, querías pagar, querías estar. Ahora, en el momento que he empezado a tener que hacer cosas, la primera cosa que se hizo fue, vamos a hacer un libro, como no sé qué hace el Club de Creativo, un libro de los mejores trabajos y tal. Y Ramón Bilbao llegó a hacer una maqueta del libro preciosa. Eso es todo lo que se hizo de esto. A partir de ese momento, la gente te decía, bueno, ¿y cuándo tengo que pagar la cuota? Y yo, si no es cuestión de cuotas, tío, es que hemos quedado en que somos 20, tenemos que poner el trabajo cada uno y tal. De ocuparse. Ya nadie. En 2 o 3 años, aquello se fue muriendo y hasta que nació el Club de Creativos actual, ¿no? Que creció ya con más gente de otra manera y, bueno, a lo que yo espero que dure muchos años, ¿no? Pero por lo que tú cuentas, ya se ha reducido a la mitad. O sea, pero hay que mirar para atrás también. Lo que quería comentar es cierto, hay creativos, vamos a reuniones, no sé qué, y hacemos, y dentro del mes que viene es el Club de Creativos, y vamos a squad, y muy guay, está muy chulo, muy divertido, pero estamos hablando esto que dices, que es muy elitista. Hasta que llegó Ezequiel Treviño, que dijo, se acabó esto de que los directores creativos de Macan o no sé qué otro tal son los que van a estar siempre en el mismo bloque para decir cosas. Y en ese momento se abrieron las puertas a productoras, a dibujantes, a ilustradores, no sé qué, porque también tenían cosas que decir, cosas interesantes, ¿no? Creo que es interesante este cambio, pero aún así se sigue pensando que si solo están arriba, iba a decir se están arriba los que somos directores creativos ejecutivos, los que hemos sido, o los que tal. Y eso es así, no es verdad. Pero el problema es que no se trabaja, no que no se paga la pasta, sino que no se trabaja. No se trabaja. Sí, que mandan aquí. Llegas a la de fútbol y salen 7 millones de personas por la calle. Joder, y aquí o nos tocan el pepino y se hace algo. El pepino. Nos toca el pepino. Yo compartir con vosotros, ha habido un momento al principio en el que habéis comentado
dentro de la historia de la publicidad por la saturación enorme que hubo con la llegada de las televisiones privadas. Y quiero recordar que fue Telecinco en su etapa de mamachichos, donde machacó totalmente a la audiencia, que llegaron a darle un premio, creo que el premio a los limones, y quiero recordar que el texto que decía era algo así como: premio a Telecinco por interrumpir los mejores anuncios con trocitos de película. La saturación de como idea, como imagen que da. Quería comentar algo, bueno, una pregunta. Lo primero, si vais a volver aquí por la SP, porque creo que es necesario que esto se conozca. Yo he estado aquí y he conocido retazos pues, de Ogilvy, de Barnett, de tal, pero todo esto en conjunto no lo conocía. Y lo segundo, si me podías dar algún tipo de bibliografía para poder... Encantado. Encantado lo segundo y encantado de que esto se repita la primera vez, ¿no? Que esta primera vez tengo una segunda y una tercera. Es la primera vez. Pues ya nos une algo, chicos. Es que hay hablando en términos marketingianos, es que hay un hueco de mercado. Hay un hueco de mercado ahí que de alguna manera hay que rellenarlo. Lamentablemente las facultades o las universidades o centros privados y públicos pues van dejando de lado. Por activo o por pasivo van dejando esto y no hay oportunidades y cuando se encuentra alguien con cosas que no, aquí no realmente la publicidad todo lo reducen a anuncios, ¿no? Habéis visto que he puesto relativamente pocos anuncios, que para entender esto de la publicidad pues es que sirve como apoyo, pero lo he puesto como apoyo únicamente, ¿no? Que la historia tiene que ver. Con relación a este tema, como lo comentabas, una vez que di una conferencia, me acuerdo, fui a una conferencia ¿cómo se llamaba? Al Colegio de Farmacéuticos de Madrid, hablar de publicidad y de técnicas de persuasión y cómo entender la publicidad y los nuevos cambios creativos. Antes de empezar, me los llevé al cuarto de baño, todos. Y me dice, ¿pero qué hacemos? Y yo, no, si es que es lo que pasa. Cuando vamos a hablar de publicidad, todo el mundo se va a mear. Se quedaron tan flipados que dicen, pero este tío, este chaval, ¿qué está haciendo? Nosotros hablamos. Luego ya hablamos. Oye, vamos a parar para conversar. No,